Cuando hablamos del arte en el mundo, son pocos los que han dejado una gran huella a lo largo de los años y entre ellos está Akira Toriyama. El arte de este mangaka es único, el icono más reconocible de Japón en la cultura popular, y a pesar de que no lo parezca, es uno con mucho mérito, y ya no solo por lo reconocible del estilo, sino por toda la repercusión e impacto que tuvo en los diferentes medios por los que el tan amado autor pasó. Y aunque en un principio esto parezca una exageración, al menos para mí, el arte de este escritor es el legado más importante que dejó. Hola y bienvenido a The Geek World. El día de hoy hablaremos de cómo el arte de Toriyama fue tomando forma y después se expresará el impacto que tuvo en cada medio por el que pasó. Hay que comprender que Akira Toriyama no es una excepción a la regla y como muchos artistas el estilo que marcó su carrera hasta el día de hoy no viene de ningún lado y en realidad es la consecuencia de haberlo construido y perfeccionado durante años a partir de cierto arte el cual fue mutando hasta lo que conocemos hoy en día. Como muchos otros, el creador de Dr. Slump y Dragon Ball empezaría su recorrido en el mundo del manga a través de uno de los tantos concursos de la Shonen Jump que se celebran cada año. Tras llamar la atención de los editores de la revista, Toriyama empezaría su carrera con la obra Wonderland Island, obra que permanecería desde 1978 al 79, pero el verdadero momento que definiría un cambio en la vida de Toriyama vendría acompañada de su obra Dr. Slump, la cual fue un éxito tan descomunal que permitiría al mangaka realizar su tan aclamada obra maestra. Dr. Slump es el punto de inflexión que ayudó a que el arte de Toriyama evolucionara y llegara a tener el legado que conlleva a día de hoy. Pero, ¿cómo? Pues para eso, primero hay que visualizar el arte del mangaka durante esta época. El estilo de Toriyama durante la serialización de Dr. Slump es bastante particular, ya que si bien es fácil de ver el hecho de que esta obra sobresalía bastante entre los varios mangas de la revista Jump que permanecían en el top de popularidad como lo son Hokuto no Ken, Wingman o Cobra, yendo entre comillas en contra de la corriente, en el espectro de la comedia del mundo del manga, Arale y compañía no resaltaban mucho en su estética, ya que muchas obras contemporáneas dentro de este género buscaban y se expresaban con la misma idea, personajes simples, anatomía caricaturizada y rasgos exagerados. Es por eso que el arte de Dr. Slump es tan raro, ya que puede parecer algo novedoso y único en lo que se cocinaba en la revista Jump por aquellas décadas, pero a su vez, al valorarla junto a otros mangas u obras de todos los medios a lo largo del mundo, la obra protagonizada por Arale es una más del montón. Pero amigos míos, las obras no solo son lo que se ve por fuera, y como verán y mencioné, el arte que Akira Toriyama llevó hasta esta historia es lo que definiría el cómo Toriyama tuvo que encontrar una resolución tiempo después para ajustar su siguiente obra a un nuevo tipo de historia. Al inicio de Dragon Ball, Toriyama mantendría casi intacto el estilo que llevaba desde Wonderland Island y que pasó por Dr. Slump también, siendo el cambio más notable de personajes más estirados y con una anatomía más realista, entre comillas, sin cabezas enormes, en cuerpos pequeños y con brazos y piernas miniatura. Pero este estilo al que el escritor se había mantenido fiel por tantos años pronto se volvería obsoleto, o al menos para la clase de historia que esta obra empezaría a contar. En un principio, cuando la motivación y deseo de Dragon Ball era el contar historias sobre aventuras alrededor del mundo, este estilo chibi que Toriyama manejaba principalmente con nuestro protagonista Goku era algo que se sentía muy natural en la obra, no solo por la simpleza en la historia de cada semana, sino por el uso constante de la comedia que permitía que los personajes en la historia no se vieran limitados con el estilo del autor. Es por eso que a pesar de que Goku se viera así, la exageración y ridiculez de la situación de turno permitían que el pequeño niño pudiera expresarse muy bien a pesar de sus proporciones. Aún así, sería mentira negar que Akira Toriyama tenía un talento especial para hacer dinámicas las peleas y los movimientos de sus personajes. Tiene mucho mérito que un personaje como Goku, que tiene esta forma, pueda dar poses tan expresivas y llenas de energía a pesar de las limitaciones que hablamos. Pero sin desviarnos mucho, pronto veremos que esa facilidad de plasmar viñetas dinámicas sería muy importante para definir el cambio estético en el arte de Toriyama, porque llegaría un momento donde este tipo de diseño se quedaría muy corto a lo que el mangaka necesitaba y buscaba expresar. Está de más decir que hay un punto en el que esto llega a ser insostenible con el paso del tiempo, y el momento donde esto pasó fue
La saga del Red Ribbon fue muy especial para Dragon Ball, ya que es el momento donde se hace la transición de la aventura a la acción, y la mejor manera de ver esto es a través del arte que, al igual que la historia, paulatinamente se iría olvidando de ese Goku más regordete y cortito para empezar a darle una forma más definida que pudiera expresar de mejor manera los movimientos que el mangaka deseaba y podía mostrar, que nos mostrarían que Toriyama tendría que tomar una decisión importante sobre cómo debía verse su obra. Y tras un tiempo, el creador de Dragon Ball terminaría dándole forma a esta respuesta en la saga de Piccolo Daimaku, o como se le conozca en tu país, el momento donde Dragon Ball pasaría totalmente de la aventura a la acción en su totalidad, y donde empezaría la evolución real en el arte de Toriyama. Digamos que el arte del autor tenía que alcanzar el nivel que necesitaba para que el dinamismo de su obra pudiera congeniar bien con el resto de su arte. Es por eso que este elemento es tan importante, ya que el estilo del mangaka tenía que estar a la altura de los paneles y momentos de acción para poder expresarlos de mejor manera, y para lograrlo la respuesta fue: a partir de este punto vamos a enfocarnos en el avance como tal, en el cambio del estilo de Toriyama, y no tanto en el porqué de este cambio, ya que creo que a partir del timeskip y cierre de Dragon Ball para entrar en lo que conocemos como Dragon Ball Z, se rige de la misma motivación e intención, el darle más peso a la acción y dinamismo. A partir de aquí vamos a denotar que la acción en las páginas de Toriyama tendría un peso visual sobre el estilo del mismo, ya que todo, en especial los personajes, se irían modificando para facilitar el dinamismo durante los combates. En la saga de los Saiyajin podemos ver cómo los personajes no solo ganan proporciones más normales, con algunas excepciones, pero en general los cuerpos se alargaron más e inclusive se hicieron más anchos, donde seguramente se busca denotar la distribución y separación de cada parte del cuerpo de forma más obvia. De hecho, es una etapa donde el propio Akira Toriyama usó muchas poses que se muestren con piernas y brazos usualmente flexionados. Digamos que toda esta transición es la que Toriyama usó para experimentar y probar con sus personajes, como si de ponerlos a prueba se tratase, y este ensayo y error ya no solo viene en cómo expresa a sus personajes, sino cómo los construye. Podemos a partir de aquí ver una gran variedad en la forma y diseños de los personajes. Digamos que es cuando el autor utilizaba cada recurso posible para ir definiendo lo que necesitaba y lo que él podía hacer para su obra. Pero al final podemos denotar que, al menos hasta este momento, hay algo que el autor todavía le hace falta por dejar de lado, y es que en este punto podemos ver que el mangaka todavía no logra dejar los trazos curvos en sus personajes, algo que al menos yo creo que hacía que en muchos casos se sintieran un tanto abultados y sobrecargados, y creo que esto fue algo que el propio mangaka sentiría, ya que en vez de pulir esa parte de su trazado, decidiría apostar por un giro total, que le traería más beneficios a la hora de ilustrar y que ahora sí nos lleva al final. Ahora sí, estamos hablando del arte de Akira Toriyama, el reconocible y único que todos amamos. Ya no hablamos de algo que está tomando forma, hablamos de algo que ya está definido. Pero, ¿cómo pasamos de esto a esto? Como te dije, el cambio que vimos desde la saga del primer Piccolo hasta la batalla entre Goku y Vegeta vino de la intención en que los personajes pudieran realizar y estuvieran a la altura de lo que el mangaka deseaba. Pero lo que ahora se necesitaba no es que funcionaran, sino que fueran perfectos para la acción de Dragon Ball. ¿Y cómo se logró esto? Toriyama cambió paulatinamente la estética de su manga para abandonar las curvas por diseños más geométricos que pudieran expresarse con mayor facilidad y fueran más fáciles de ilustrar, ahorrando mucho tiempo. Este fue un proceso que vimos desde la saga de Freezer, que terminaría de marcarse en la saga de Cell y sería perfeccionada en la saga de Majin Buu. ¿Y qué podemos describir del arte de este mangaka? Estamos frente a un diseño que por su composición se volvió simple, pero funcional. Ahora, no confundas. Esto no significa que sea fácil o que no tenga un empeño puesto en el mismo, pero el crear un diseño en base a líneas ahorra mucho tiempo y permite que el arte pueda tener una composición, una vez más, simple, que permite que sus personajes, los cuales son los protagonistas del estilo artístico del autor, sean más dinámicos y por su composición más fáciles de expresar una gran gama de emociones, diseños y movimientos. Ok, en estructura tenemos un dibujo que le da mucho peso a las líneas y rectángulos,
principalmente lo que permite, como dije, un mayor dinamismo y facilidad a la hora de posicionar a los personajes, donde ahora Toriyama usaría una nueva base tanto en el modelo femenino como en el masculino de los mismos, lo cual en un principio podría parecer algo negativo, pero de ahí surgió lo que aquí en este canal conocemos como el síndrome de Toriyama, el cual es crear personajes con una misma base que van obteniendo su individualidad a través de detalles y que a día de hoy permiten una mayor sutileza en el trabajo del mangaka y darles una composición a sus movimientos, porque cada parte está hecha para hacer su propia silueta y que esto ayude al sentido de lectura, así como el orden de los paneles, la composición de los globos de diálogo y las onomatopeyas te da un sentido de cómo debe ser leído una historieta. Por más exagerado que parezca, la estructura de los personajes de Toriyama hacen lo mismo. Seguramente con esto último que acabo de mencionar no sepas a qué quiero llegar, pero eso es porque aquí termina todo el proceso de Toriyama para llegar al arte que conocemos y el cual fue el resultado final de este camino. Pero ¿el camino es lo único importante? Aquí es donde hacemos la transición a la siguiente parte del video, ya que si esta primera parte es la evolución del arte de Toriyama, donde descubrimos que su resolución fue el crear un arte simple y dinámico en pos de dar una mejor narración visual y de tener mayor facilidad al emplearlo, ahora veremos cuál fue el impacto que tuvo este estilo que surgió de estas dos motivaciones. Y para hablar de dicho impacto hay que entender en dónde dejó su marca. La simpleza, dinamismo y la construcción de los personajes a base de pequeños detalles se volvió la marca del arte de Toriyama, marca que fue creando durante años. Pero ¿qué fruto rindió todos estos elementos en ese esfuerzo? El manga es el medio más importante para la carrera del artista, pero yo sé que más de uno entiende que incluso si no mencionáramos el medio impreso, hay otro en el que el creador de Dragon Ball revolucionó todo. El arte del mangaka tuvo un aporte e impacto enorme en la industria de los juegos de video, y de todos los exponentes que podríamos hablar, qué mejor que dedicarle tiempo al caso más trascendental. Estoy seguro que muchos aquí, por no decir la mayoría, conocen a Dragon Quest, uno de los RPGs con más renombre en la industria de los videojuegos y considerado como el padre del RPG moderno. Si sabes un poco, conocerás incluso la ya tan hablada anécdota de cómo en Japón gente faltó en masa al trabajo y la escuela para conseguir una copia de Dragon Quest 3. Pero eso es ya cuando la serie estaba consolidada. ¿Pero qué hizo que se volviera tal fenómeno? Está de más decir que esta demencia por Dragon Quest en el país nipón no solo se debió al trabajo de Toriyama, pero también en un inicio, cuando apenas esta saga surgió, el trabajo de este mangaka fue clave para atraer al público, porque como bien se dice, la primera impresión es importante, y ahí es donde Toriyama muestra los beneficios detrás de lo simple y lo dinámico de su arte, y para Dragon Quest lo fue para volverse tanto un éxito como indirectamente un fracaso. Cuando Dragon Quest llegó a Occidente, esta no respetó la estética de Akira Toriyama. Verás, por varios problemas de licencia, Enix decidiría no solo cambiar el nombre del juego a Dragon Warrior, sino que le daría un giro a la estética de la marca de manera visual al usar un estilo que replicaría el arte clásico de épicas medievales de Occidente. Y esto sé que es gracioso o incluso una razón estúpida, ya que en realidad Dragon Quest desde su concepción en el territorio japonés ya tenía la intención de interpretarse como una fantasía occidental. Entonces, ¿por qué cambiarla? A día de hoy sabemos cómo el anime se ha vuelto uno de los medios de entretenimiento más grandes, pero en los 80s no era así, ya que sí había presencia de la animación japonesa, sobre todo en países latinoamericanos, pero más específicamente para Estados Unidos, el cual era el mercado que generaba mayor interés. El anime y su estética no dio el volantazo de popularidad que tiene a día de hoy, sino hasta la llegada de obras como Akira, que fue un parteaguas para que el anime se volviera furor por esos lados. Es por eso que al menos la gente de Enix creyeron que si debían hacer que el público se interesara en su juego, debían buscar una estética con la que el público se sintiera más familiarizado, y el resultado llevó al fracaso rotundo de la marca en Occidente. Y a ver, decir que el fracaso de Dragon Quest se debió únicamente al arte de esta entrega, a mi parecer sería un error, pero debido a que no estamos hablando de la franquicia como un todo, sino del aporte de Toriyama, el cual fue su arte, hablemos de por qué el estilo del propio autor consiguió el éxito para su franquicia en el otro lado del mundo. Y para esto
entendamos qué hizo mal Dragon Warrior. Simple, no comunicar nada. ¿Qué te habla esta portada de lo que diferencia y lo que hace a Dragon Warrior lo que es? Pues ahí está el problema, no lo hace. Y sí, tal vez al ver estos dos elementos sepas que estás en un mundo de fantasía, pero no hay más. Fácilmente podría ser el mundo de fantasía de cualquier otra cosa. Podrías poner cualquier título y quedaría, porque no hay nada que lo ate a la identidad de Dragon Quest. No hay ninguna sutileza ni mensaje detrás fuera de fantasía y dragones. Y ese es el mayor problema, querer impactar en el público con un arte súper elaborado que no contó nada. Y es aquí donde la simpleza en el arte de Toriyama muestra los beneficios que tiene. Si evaluamos ambas portadas a la par, nos damos cuenta que usan la misma idea: el caballero, el dragón y el castillo. Pero ya no solo que la portada hecha por Toriyama cuenta con aún más elementos que añaden a la personalidad, diferenciándolo por encima, dando a entender las intenciones del título, no solo al conectar con lo que veremos en pantalla por seguir el mismo estilo artístico, sino porque en su afán de querer reflejar esa fantasía más sobria e irónicamente realista, Dragon Warrior le arrebató su personalidad al título, mientras que el arte de Toriyama lo presentó desde el minuto 1. En todos sus apartados buscó dar a entender la clase de mundo que rodearía al jugador, y eso se logra no solo en la carta de presentación, sino a lo largo del título, al usar la simpleza como su herramienta más poderosa, expresando los elementos que dan forma al juego, con qué clase de enemigos te encuentras, qué tan débil o fuerte son por los detalles o elementos de su diseño, y tienen afinidad a algún tipo de ataque, en qué lugar te encuentras, con qué clase de gente interactúas. El arte te permite adentrarte e interesarte por el juego, no por quién estuvo detrás del arte, sino porque es tan fácil de leer cada elemento del juego. Y estoy hablando únicamente de la primera entrega. Cuando empiezan a existir las clases o miembros para tu party, el arte de Toriyama se expresa aún mejor, ya que genuinamente eres capaz de entender a qué clase de combate se alinean los diferentes personajes y más adelante qué clase de personas son. Cosas tan simples como un vestido o un accesorio te dejan claro qué clase de compañero tienes, y no lo haces saturando, al contrario, es con elementos mínimos y bastante simples. Esta simpleza te permite enfocarte en algo más importante. En vez de tratar de hacer un diseño reconocible, se enfocaron en contarte algo de manera rápida, concisa y dinámica, algo que te fuera fácil de distinguir y memorizar, e irónicamente eso es lo que ha hecho que la saga Dragon Quest creara su propia personalidad y que a día de hoy fuera reconocible a lo largo del mundo. La razón por la que el arte de Akira Toriyama fuera indispensable para esta obra es porque aquí no funciona como un apoyo para la narrativa de la obra, pasa a ser la forma de crear el mundo entero, el darle un sentido y el ser capaz de mostrar la personalidad y función de los personajes. La simpleza pasa a aportar, no solo a ser estéticamente atractiva y productiva para el estilo del trabajo del mangaka, obtiene un valor práctico y ya no solo para atraer al público, sino para que de manera natural se queden en ese mundo. Es imposible que Dragon Quest funcionara sin un diseño como el de Toriyama, y ya está comprobado. Repito, no es por el prestigio que tiene como creador de manga, sino porque supo utilizar su más grande fuerte y aplicarle una nueva utilidad en un medio totalmente diferente, creando, así como dije, al padre del RPG moderno. Y perdón por dedicarle tanto tiempo de esta sección del video a Dragon Quest, pero lo hice porque este juego es la mejor muestra de cómo la influencia de Toriyama no se quedó solo en Dragon Ball. El arte de este hombre trascendió de otras formas, tomando parte de obras que estuvieron a la par de influyentes en su medio que Dragon Ball en el mundo del manga, y que este autor no estuvo en uno sino en varios momentos clave de la historia de los videojuegos. Ejemplos de esto: Tobal Number One, del cual no sé mucho personalmente, pero al parecer es uno de los primeros juegos de lucha en 3 dimensiones. Blue Dragon, que formó parte de ese grupo de juegos RPG de Xbox que buscaba promover la consola en territorio japonés, y de los cuales varios son considerados a obras de culto, incluyendo a esta. Y claro, también está su participación en las diversas adaptaciones de sus diversas historias, como lo son los infinitos juegos de Dragon Ball, el más reciente Sandland, los juegos de Dr. Slump o los diferentes crossovers de la Weekly Shonen Jump, que si hablamos de participaciones, creo que hay una que destaca sobre las demás,
demás y que personalmente la considero el mejor trabajo artístico de Akira Toriyama, Chrono Trigger, juego que en este 2025, si no me equivoco, cumple 30 años y aún así a día de hoy es considerado como uno de los mejores RPGs que se han creado en la historia, con el denominado Dream Team, un equipo de eminencias en el mundo de los juegos de video en el que claro participó Toriyama y donde sacó a relucir todos los fuertes de su arte y de la cual me encantaría hablar, pero creo que terminaría expresando lo mismo que ya dije con Dragon Quest y sería redundante para el video, por lo que si te interesa que hable aún más en profundidad de lo perfecto que es el arte y los demás apartados de Chrono Trigger, házmelo saber, aunque aún así seguro lo voy a hacer de cualquier manera, ya que para mí esta obra es la cúspide del arte de Toriyama. Aún así, como puedes ver, el arte de Akira Toriyama logró encontrar un nuevo valor en esa simpleza, dinamismo y composición que lo caracteriza. Le dio la vuelta al mundo del videojuego al darle un valor genuino a las obras en su apartado artístico. Regresando al medio original donde empezó todo, tenemos el otro lado de la moneda. Todos estamos conscientes de lo importante que fue el anime de Dragon Ball, incluso sobre su manga en muchos países. Pero si bien el anime en su estilo gráfico surge obviamente del estilo de Toriyama, poco y nada tiene que ver con el impacto del anime de Dragon Ball con el arte del propio autor, fuera de, como dije, ser la adaptación animada del estilo del mangaka y la parcial supervisión de este sobre el anime de Toei Animation. Tal vez de igual manera tocaría dedicarle un video al anime de Dragon Ball por separado y la influencia de Toriyama para la producción de este, ya que igual es una historia por sí sola. Pero entonces, ahora sí, nos queda únicamente el medio en el que Toriyama se estableció. Ignoremos totalmente los clichés narrativos. No te imaginas el impacto que generó Toriyama en el mundo del manga artísticamente. O tal vez sí, pero vamos a hablarlo aquí. Toriyama marcó un precedente en cómo se debía ilustrar y construir las páginas de un manga, tanto en aspecto artístico como uno comercial. Muchas son las obras de la Weekly Shonen Jump y los mangakas que hacen referencia a cómo muchas veces editores de Shueisha usan a Dragon Ball como la vara de medir a la hora de dar forma y hacer atractivo el arte de un manga y que a su vez sea fácil de comprender para el lector. Cosas como la posición de los paneles, se busca replicar la estética de los personajes del propio Toriyama, el usar detalles que creen su personalidad visual. Tal vez incluso si has leído unos cuantos mangas, notarás cómo muchos artistas terminan derivando en una estética más simple de cuando empezaron, que permiten expresar de mejor manera el impacto de las escenas de acción. Hay que entender que todo este peso artístico de Toriyama y lo funcional que resultó para la revista llevó a que muchos autores sean incitados por sus editores a crear el nuevo Dragon Ball del momento, tanto en popularidad como de manera visual y compositiva. Aunque creo que el impacto más grande de Akira Toriyama, más que dirigido al manga, fue hacia los mangakas que están detrás, o mejor dicho, a los artistas. El arte de Toriyama fue un parteaguas para el mundo editorial, eso es cierto, pero más importante aún lo fue para un montón de jóvenes que querían hacer el arte su oficio o simplemente su hobby. Mangakas de todo el mundo han hablado de cómo trataron de emular el arte de Toriyama, el cómo fue su inspiración para crear un arte propio, o el cómo en muchas oportunidades funcionó como un punto de referencia a la hora de ir ilustrando sus obras semana a semana. El arte de Toriyama definió el shonen moderno, pero también los artistas que se inspiraron no solo se quedaron en Shueisha y mucho menos en el mundo del manga. Fue un ídolo para artistas alrededor del mundo. Niños que crecieron viendo sus trabajos trataron de llegar a ser artistas tan grandes como él. Toriyama se volvió un guía para personas que usaron su arte como referencia, ya sea para sencillamente imitar el estilo del mangaka y de hacer de su estilo el de Toriyama, dándole vida a obras hechas por fans que incluso lograron volverse parte de la cultura del internet, o de personas que simplemente se inspiraron en el autor de Dragon Ball para ir definiendo su propio arte, con sus propios personajes y mundos, porque este único hombre ayudó a toda una nueva era de artistas a moverse. El valor de Toriyama no cabe en un video como este, y el de su arte tampoco, ya que como una persona que dejó marca en todo el mundo puede resumirse en unos cuantos minutos. Pero bueno, al menos lo voy a intentar. ¿El valor de Toriyama se encontró en el camino que llevó su arte a lo que es a día de hoy? Sí. El valor de su arte se encontró en darle vida y forma a franquicias que son cultura de todo el mundo y que influyeron en su medio. Sí. Está en haberle dado la vuelta al medio en el que creció, siendo el punto de referencia de miles a lo largo de los años y en la actualidad. Una vez más, sí, pero
Todas esas cosas palidecen frente a la verdadera importancia del arte de Akira Toriyama, el haber inspirado y dejado una marca en miles de niños y adolescentes que en sus trabajos encontraron un ejemplo a seguir y que en masa se movieron a crear su propio arte, tratando de lograr lo que este autor hizo por ellos hace ya tantos años, dejar alucinados a nuevas generaciones que al igual que ellos, algún día usarán el ejemplo de ese artista que admiran para crear un arte que marque a todo el mundo una vez más. En serio, no saben la ilusión ni el terror que me causó hacer este video, ya que sentí que debía estar a la altura de lo que realmente significa el arte de Akira Toriyama, como tuvo impacto en todo el mundo, del entretenimiento, pero más aún a las personas. De hecho, sentí que me quedé muy corto en muchos temas de los que traté, pero bueno, creo que por el momento esto es lo que puedo entregar. Y bueno, aquí termina este tema del día de hoy. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones, al igual que compartir con tu familia y amigos, que con eso nos ayudarías un montón. Sin más que alargar, esto fue la importancia del arte de Akira Toriyama. Estás en The Geek World y nos vemos en el próximo video.